Bueno, cuando se comprobó el tema de los amiguismos que corresponde a la baja de la matrícula, obviamente toda esa gente fue removida porque seguían siendo amigos, o sea, los superiores seguían siendo amigos, bueno, no los desvincularon completamente, ni siquiera tampoco los sancionaron con baja de matrícula, pero bueno, hubo un par de situaciones donde las cosas cambiaron. Esas son más o menos las sanciones que tienen que tener en cuenta, que pueden pasar. Son las más importantes y las más comunes de ver. Hay muchas para gas envasado, como dije, no se está desarrollando tanto gas envasado, no les va a resultar útil. Eso sí, les va a resultar útil, bueno, si ya son matriculados, eso ya lo saben, pero por ahí saben, si están realizando determinada tarea, qué sanción les correspondería en caso de haber una encomienda de tareas. La pregunta es, Tano, ¿te sancionaron alguna vez? Sí, me sancionaron 6 meses. Tuve una sanción de 6 meses. No fue culpa mía. Ah, claro, como siempre. El señor perfectito no tuvo nada que ver. Lo sancionaron por lindo, porque en esa época no usaba anteojos y él era hermoso. Y el inspector le dio celos y nada, y bueno, y lo sancionaron injustamente. No, no. La situación fue así. Estábamos más o menos en el año, me tengo que fijar porque, bueno, eso ya recontra caducó, pero estábamos en el año 2006. Yo había desarrollado una instalación completa en una casa arriba de otra. O sea, creo que el vínculo era: la madre le cedía al hijo el espacio aéreo para que construya la casa. Yo desarrollé toda la instalación como corresponde. En esa época todavía no estaba tan mal visto las estufas en dormitorio. No había aire frío calor, o no se veía tanto. Y bueno, había 3 habitaciones, las 3 tenían tiros balanceados. En esos momentos ya tenía que estar la estufa instalada al momento de la inspección. Perfecto. Yo instalé las estufas, todo como corresponde. El cliente, que quería estar al momento de la inspección, hoy ya no es necesario que esté, firma cualquiera que esté en la propiedad, incluso en algunos casos ha firmado la empleada doméstica, no importa, firman. Pero bueno, en esos momentos el propietario quería estar, pidió el día en el trabajo. La inspección creo que era de 10 a 1, porque el lapso de tiempo que dan generalmente es así, de 10 de la mañana, o sea, puede ser de 8 a 10, de 10 a 1, de 1 a 3, depende cómo acomodan la ruta de las inspecciones. Pero siempre dicen, estate entre las 10 y la 1 porque vamos, pueden caer 10 y 5 como pueden caer 1 menos 5. Hasta el día de hoy es así. Bueno, cometí el error, fui a las 10, hasta ahí no pasaba nada porque podía haberla rechazado por ausente y estaba todo bien. Pero bueno, me di a la tarea de poner la columna, estaba tranquilo porque estaba sobrado de tiempo. Si bien ahí aprendí a ir 1 hora antes a las inspecciones, aunque llegue a la 1, no importa. Bueno, pongo la columna, queda clavada, perfecto, todo bárbaro. Le toco el timbre al muchacho, abre la ventana que daba a la vereda, o da a la vereda. Ah, Tano, que ya te abro, que esto, que lo otro. Empiezo a mirar la cocina, que esté todo como corresponde.
Voy a un dormitorio, estaba todo como corresponde. Voy al segundo dormitorio, estaba todo como corresponde. O sea que es como corresponde. La estufa instalada, con 50 centímetros de caño de cobre. La hermeticidad me estaba dando bien, así que estaba todo perfecto. Cuando voy a la última habitación, el muchacho, que se había tomado el día de trabajo, para no perder el tiempo, se puso a pintar la habitación. No habría ningún tipo de problemas. Pero ¿qué hizo el muchacho? Para que no le quede detrás de la estufa sin pintar, la sacó. La desinstaló. La desinstaló. Consciente de que iba a la inspección, pero calculó, y después ya les voy a contar, calculó que terminaba antes o que no iba a haber problema. Estaba la estufa ahí, el cliente mismo diciendo la saqué yo. Bueno, cuando veo eso le digo, ponemos la estufa, pasame las herramientas. Suena el timbre. ¿Quién era? El inspector. Yo tengo que estar abajo inmediatamente porque tiene que ver la columna. Mira la columna, trato de llevarlo primero a todos los ambientes que estaban bien. Y bueno, llega el momento de ir a al tercer dormitorio y la estufa no estaba colocada. Ve el tiraje, el muchacho le dice, mirá, te pido disculpas, Siciliano la instaló, yo por ignorancia, tipo muy correcto, yo por ignorancia, imagínense, no empresario, pero muchacho que trabaja con su propio negocio, pintando el dormitorio, ropa deportiva, diarios en el piso, todo muy perfectirijillo. El tema que me sacó la estufa. No importa. Bueno, no importaba, en aquel momento tenía una... Bueno, el inspector le dice, sí, todo lo que vos quieras, Siciliano la habrá puesto, pero al momento de la inspección tiene que estar colocada. Le vuelve a decir, te pido 1000 disculpas, la saqué yo, Siciliano la colocó, así que bueno, sí, bueno, pero el matriculado sabía que hoy era la inspección, la estufa tenía que estar puesta. Vuelve a decir el muchacho, todo delante mío, te vuelvo a pedir disculpas, yo saqué la estufa porque no quería desaprovechar el día de que no fui al trabajo y quise pintar la habitación, me parece bárbaro, le dijo el inspector, y saqué la estufa para que atrás no quede sin pintar. Ahora la pongo. No, ya está. Bueno, me dice, usted sabe lo que pasa, ¿no? Sí, sí. Y me mira el muchacho y me dice, ¿qué pasa? No, nada, me van a sancionar 6 meses, que bueno, yo ahora no la voy a firmar, voy a esperar que me llamen y voy a hacer mi descargo. ¿Qué? ¿Te van a sancionar porque yo saqué la estufa así? No, lo cago a trompada. Lo agarro a trompada. No, porque es para peor, es para peor. Bueno, lo arreglamos. No te metas en esa porque es para peor. Bueno, cuestión que... Nada. Y discutieron feo. Le digo, tranquilízate. Si me estás viendo, sabés quién sos. En Ituzaingó, Bransen, 1500 y pico, no voy a decir exactamente, pero bueno, sabés que te mando un saludo. Hernán creo que era tu nombre. Creo, muchos años pasaron. Bueno, lo saca matando de su casa al inspector. Bueno, a mí me pide 1.000.000 de disculpas, me dice si sabía no tocaba nada, maldigo el momento en que se me dio por pintar ahí atrás. Ya está, esto es así. Me dice, pero ahora que vos no podés laburar más, yo puedo seguir laburando tranquilo, no hay ningún problema. Lo que no puedo es presentar documentación y voy a hacer mi descargo. Y seguro me van a comprender. Quédate tranquilo, queda en suspenso. ¿Estás seguro, che? Que eso es... Tranqui. Bueno, no puedo habilitarla acá, mentira, yo ya se lo habilité, me fui. Me llaman, me dicen, ¿Iracua? Sí,
bueno, la oficina técnica lo vamos a sancionar. Sí, le digo, tenía presente, pero quiero que sepan esto, esto y esto. Y el cliente se lo dijo al inspector, que me acuerdo el apellido, pero no lo voy a mencionar. Dice, no, pero bueno, acá en el descargo del inspector dice que la estufa no estaba en la propiedad. No es que todo lo que usted comenta, es que no estaba en la propiedad. ¿Está bien? Si él le dijo eso, debe ser eso. Bueno, vamos a hacer efectiva la sanción. Perfecto. Tuve que ir a hablar con el cliente. ¿El cliente qué tiene que hacer? ¿Qué hay que hacer en esos casos? Bueno, el cliente me tiene que mandar una carta documento desvinculándome de mis tareas para su domicilio, poniendo lo que quiera, pero poniendo mi nombre, mi apellido, mi número de matrícula, motivo y, bueno, hacérmela llegar. Cuando él recibe la copia, o sea, cuando él tiene la copia con el sello de que fue enviada y recibida, la presenta y otro gasista corrige la anomalía, la presenta de nuevo y listo, la habilitan. Perfecto, me dice, pero yo te tengo que mandar una carta documento a vos. Encima, sí, vamos al correo, ¿Y qué pongo? Dijo, ¿qué pongo? Vamos al correo, yo te explico. No estaba tan tranquilo como ahora, pero bueno, ya está. Como se dice vulgarmente, me recabió. Vamos. Y le digo, mira, poné el día de la fecha, desvinculo, prescindo de su servicio, señor Siciliano Ilacqua, número de matrícula 72 tanto, por falencias en sus tareas. Eso tengo que ponerle, sí, es un modelo básico de carta. Pido a ustedes se desvincule, bla, bla, bla. Me dice, yo no puedo firmar esto. Lo tenés que firmar porque es así. Es para que pueda alguien... No, yo aguanto 6 meses ¿cómo es? Y vení, hacémelo vos. No, le digo, porque ya tenés EPO. Van a ir y van a sacar el medidor a tu vieja. Es más complicado el asunto. Desvinculame y hacé lo que corresponda, que yo te mando un amigo. Bueno, dale, vamos a hacer así. Me la mandó, bueno, listo. A la semana estaba habilitado porque la estufa estaba en el domicilio, la estufa existía, era todo real. Me dice, ¿y yo qué puedo hacer por vos? Nada, ya está, listo. La próxima no toqué. Se fue a General Paz, al tanque de gas. Quiero hacer mi descargo, soy el propietario de la calle tanto, pasó así. Sí, señor, usted puede decir lo que quiera, pero nosotros la que valoramos es la palabra del inspector, que en este caso está cumpliendo su rol. El inspector ya estaba recaliente porque se bardeó conmigo, yo sabía que tenía todas las de perder, pero bueno, ya en un momento, bueno, listo, ¿qué me vas a hacer? ¿Me vas a sancionar? Bueno, pues yo te... listo. No, pero no, que es todo mentira, son unos chantos, una corrupción, re indignado el cliente, bueno, listo. Quedó ahí, yo seguí trabajando, obviamente, cambiando termotanques, cocina, ejecutando instalaciones, nada más que me la firmaba un amigo, listo. Pero me comí 6 meses de sanción por no tener instalada la estufa. La pregunta es, ¿te volviste a cruzar con el inspector? No sé cómo está ahora ese tema, porque obviamente no me volvieron a sancionar. Pero me parece que cuando uno era sancionado por un inspector, ese inspector ya no estaba encomendado a verificar nuestras instalaciones. O sea, porque yo me lo cruzo, lo agarro a trompadas. O le rompo una 142 en la cabeza. Y ahí ya no se puede meter nadie, ya sería tema penal. O sea, entonces es como que los cuidan de esa manera, los ponen, lo cambian de zona, o no lo cambian de zona, pues era
hablo de era, en aquella época, cambió mucho todo. Era Gas Natural BAM. Lo que sí les puedo decir en concreto, que ese inspector que nos había hecho pelota, como se dice en la jerga, ya no, no sé, por un lapso de tiempo, obviamente, ya no verificaba instalaciones nuestras. Porque como dije, te puedo agarrar y te puedo romper una 142 en la cabeza. Tano, ¿vos siempre arreglás todo con la violencia? No, pero bueno, pasó como lo cuento. Está el que lo cree, el que no lo cree, está el que va a decir, y por ahí dejaste una repérdida porque sos un salame. No se puede presentar, sería de muy salame presentar una instalación con una pérdida o sin una estufa. Sería de muy salame. La sanción fue como la cuento, y si el muchacho está viendo y se acuerda, estamos hablando de casi 20 años, 18 años. Pero bueno, sí, me pasó, nada. Seguí desarrollando mi trabajo. A los 6 meses yo ya sabía más o menos. Los primeros 3 meses estaba re caliente, porque encima me salían un montón de trabajo. Y bueno, como digo siempre, una cosa es trabajar como matriculado y otra cosa es trabajar como cañista o como ejecutor de instalaciones. Me salían un montón de trabajo, los primeros 3 meses estaba recaliente, pero como tengo la suerte de tener amigos y que alguno de los que yo les dicté curso se haya matriculado, obviamente no es que me iban a cobrar lo que le cobrarían a otro. Entonces, bueno, la documentación se cobraba aparte, el matriculado, el que ejecuta, listo. Bueno, los primeros 3 meses una bronca bárbara, como les estaba diciendo. Los otros 3 meses prácticamente me olvidé, porque justo vinieron las vacaciones. Parece que no, pero el mar. Y un día me llaman y me dicen, a partir de hoy puede volver a presentar. Solicitamos que por favor en futuras instalaciones, en futuras presentaciones, atañase al reglamento. Lo vengo desarrollando de esa manera. En aquel momento hacía 6, 7 años. Hace 6, 7 años vengo desarrollando de la misma manera. Ya hablamos demasiado. Me dice, sí, ya está. No profundicemos. Yo no soy ninguna de las personas con las que usted habló. Simplemente le comunico que está de alta para volver a trabajar para la empresa. Así que bueno, de ahí en adelante seguí trabajando. Ahora. Después es como cuando uno lo paran sin los documentos, que se acostumbra a llevar los documentos. Yo, desde una vez, esto ya es otro terreno, pero una vez que me pararon y no tenía los documentos y me querían llevar y vieron que me puse pálido y prácticamente me orinó encima, porque antes se le tenía miedo a determinadas cosas. Me dijeron, déjalo ir, se vayan. Gringo, te vuelvo a cruzar sin documento. De ahí en adelante, puedo sacar la billetera ahora, mostrar todos los documentos. Ando con los documentos desde ese momento. Y era un pibito era. Pero bueno, volviendo al tema gas. Si la inspección es a las 10 hasta las 12, pongámosle, en ese lapso de tiempo caen, yo estoy a las 9. Me quedo sentado en el auto, me quedo sentado en la puerta. Pero generalmente 10 y media, tomando el ejemplo de las 10. 10 y media, 11 menos cuarto, 10 y cuarto. Pasa que cuando vienen sobre la hora, la columna tiene que estar 20 minutos puesta. La miran, listo. Y se va. Y van al otro, y van al otro. La inspección dura 10, 15 minutos. O sea, lo que sí, ya hay que tener todo preparado para cuando llega el inspector, vea la columna puesta. Bueno, se lo hace pasar por los distintos artefactos. Él va viendo en el plano lo que uno presentó y va hoy sacando fotos, mandando de cada uno de los artefactos, recorrido de cañería,
obviamente no tiene que existir una T con un tapón, eso sería una de las sanciones que veo que corresponden, que vimos que corresponden, pero para mí hay algunas sanciones muy leves para algunas cosas y muy graves para otras. Está bien, el reglamento data del año 60 con algunas modificaciones, pero bueno, vieron cómo es, hay que actualizar. Para mí, algunas cosas las evalúan con menos gravedad que con otras, que a otras, y generalmente los daños pueden ser peor. Pero bueno, es la que nos tocó. También podríamos hablar de calderas, podríamos hablar de un montón de cosas. Bueno, gente, espero haber sido claro. Si no soy claro, háganmelo saber. Prefiero que me lo digan y volver a hacer el contenido y que tengan el concepto claro. Pero me da alegría que estén con la curiosidad de cómo desarrollar un cálculo. Me han mandado por Instagram fotos de bocetos que no están lejos de lo que hay que lograr. Por ahí les faltaba el cálculo de cómo desarrollar, cómo pasar de calorías hora a metros cúbicos. Por ahí les faltaba esos datos, pero está perfecto cómo empezaron a desarrollar y volcar datos. El cálculo, ya me voy despidiendo, no les robo más tiempo, es, si tenemos 4000 calorías, se divide por el poder calorífico de gas que estemos utilizando. En este caso vamos a hablar netamente de gas natural. En este caso vamos a hablar netamente de gas natural, que es 9300 calorías hora. ¿Cómo queda esto, Tano? Tengo que saber el consumo en metros cúbicos de un artefacto que arroja 4000 calorías hora. Bueno, se divide por el valor calorífico del gas que estemos utilizando. En este caso gas natural, 9300 calorías hora, o sea que es 4000 dividido 9300 y nos va a arrojar un valor en metros cúbicos. Ese valor de metros cúbicos lo vamos a ir anotando para después buscarlo en la tabla de distancias, diámetros y consumos. Esto cuando ya lo puedan ver más claro, lo van a entender, lo van a interpretar al toque. Quiero que sepan que hay tablas de estas para gas natural y para gas envasado. Esta es una de las 50 fotocopias que debo tener del reglamento, dado que eso viene en el reglamento, pero hoy en día en internet está todo capaz que mucho más claro y mejor explicado. Les mando un saludo, les agradezco a los amigos que se quedaron hasta ahora y bueno, el saludo a los amigos, como digo siempre, Jonathan, Tito, Cobursa, Miguel, no sé si lo dije, pero el canal cuenta con la participación y la asistencia de Miguel. Miguel es palabra autorizada por mí acá en el canal. Es una persona con la que compartimos criterios técnicos. Tenemos una base técnica muy parecida y es palabra más que autorizada. Es un colaborador del canal y está bárbaro que si en los comentarios él comenta o ustedes comentan y él responde, quiero que sepan que generalmente es básicamente mi idea. También contamos con la colaboración del amigo Gregorio Casa, que tiene un canal muy interesante, espero que lo sigan. Y bueno, el saludo a los amigos Ubaldo, querido amigo, CF, Servicios Eléctricos, espero que estés mejor. Amigos míos han tenido dengue y verdaderamente la pasaron fea, así que espero que andes bien. Bueno, Almafuerte, Cobursa, Tito, Juanpi, Diego Segovia, Nico Escalone, Pablo Lima, Pablo de Villa Carlos Paz, montón de amigos. La lista sería
mucho más larga. Ya después voy a hacer otro papelito y los voy a nombrar nuevamente, pero el saludo a todos. Gracias.